Antes del inicio de los tiempos, tal como los conocemos, el cielo era un reino de gloria indescriptible, un lugar de perfección y armonía que desafía nuestra comprensión terrenal. Imagina un reino bañado en luz pura, donde cada ser resplandecía con la gloria reflejada de su Creador. En este ambiente de comunión perfecta, poderosos ángeles servían al Altísimo con alegría y propósito, sus voces melodiosas resonando en adoración continua a través de los vastos corredores celestiales. La Biblia nos ofrece detalles preciosos de este reino celestial en pasajes como Job, capítulo 38, versículos 4 a 7, que describen a los ángeles como estrellas de la mañana que cantaban al unísono mientras presenciaban maravillados la creación de la tierra. Estos magníficos seres, creados antes de la fundación del mundo, tenían como propósito primordial glorificar a Dios y cumplir su voluntad divina en todo el universo. En el centro de este escenario celestial estaba el trono de Dios, descrito en visiones proféticas como un espectáculo de esplendor inigualable. El profeta Ezequiel nos ofrece una descripción vívida en su libro, capítulo 1, versículos 26 a 28, hablando de un trono que parecía de zafiro, rodeado de fuego y luz brillante. Era desde este centro de poder y autoridad que emanaban los decretos divinos que gobernaban toda la creación. Los ángeles, en su miríada de formas y funciones, ocupaban diferentes posiciones en esta jerarquía celestial. Había querubines, serafines, arcángeles y ángeles mensajeros, cada uno desempeñando un papel único y vital en la administración del reino de Dios. Se movían en perfecta sincronía, ejecutando las órdenes divinas con precisión y dedicación inquebrantables. La atmósfera en el cielo era de reverencia constante y adoración jubilosa. Isaías, en su libro, capítulo 6, versículos 2 y 3, nos da un vistazo de esta adoración perpetua, describiendo a serafines que proclamaban incesantemente: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Esta declaración triple de santidad resonaba a través de los reinos celestiales, un recordatorio constante de la naturaleza trascendente y perfecta del Creador. Era en este ambiente de perfección y gloria que los eventos que cambiarían el curso de la historia estaban a punto de desarrollarse, eventos que tendrían repercusiones no solo en el cielo, sino en toda la creación, incluido el destino de la humanidad que aún estaba por ser creada: la ascensión y caída de Lucifer. En el epicentro de este drama celestial se encontraba Lucifer, un querubín ungido de belleza y sabiduría extraordinarias. El libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 15, nos proporciona una descripción vívida y detallada de este magnífico ser. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de perfecta hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa te adornaba: sardio, topacio y diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Tus engastes y guarniciones estaban hechos de oro. Todo fue preparado en el día en que fuiste creado. Tú eras un querubín protector ungido, pues yo así lo dispuse. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre las piedras resplandecientes. Tus caminos eran irreprochables desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Este pasaje nos revela la posición exaltada que Lucifer ocupaba en la jerarquía celestial. No era solo un ángel más entre muchos, sino un ser destacado, creado con un propósito especial. Como querubín protector, Lucifer tenía acceso directo a la presencia de Dios, un honor reservado para pocos. Su belleza era incomparable, adornado con las gemas más preciosas, reflejando la gloria del propio Creador. La sabiduría de Lucifer era igualmente notable. Poseía un entendimiento profundo de los misterios celestiales y de las obras de Dios. Esta combinación de belleza e inteligencia lo convertía en un ser verdaderamente extraordinario, admirado y respetado por todos los demás ángeles. Sin embargo, fue precisamente esta posición privilegiada la que se convirtió en la semilla de su caída. Con el paso del tiempo, un concepto difícil de cuantificar en la eternidad celestial, algo comenzó a cambiar en el corazón de Lucifer.
La admiración que los otros ángeles sentían por él, combinada con su propia conciencia de su belleza y sabiduría únicas, comenzó a alimentar un sentimiento peligroso, el orgullo. Lucifer comenzó a verse no solo como un reflejo de la gloria de Dios, sino como una fuente de gloria en sí mismo. Sus pensamientos, antes centrados enteramente en la adoración y servicio al Creador, comenzaron a volverse hacia sí mismo. Empezó a cuestionar, quizás inicialmente de manera sutil, por qué debía servir a Dios cuando él mismo era tan magnífico. Esta transformación interna no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, una corrupción lenta pero constante de su carácter otrora impecable. Cada pensamiento de autoexaltación, cada momento de contemplación de su propia grandeza, añadía una capa más a la armadura de orgullo que se estaba formando alrededor de su corazón. A medida que su orgullo crecía, Lucifer comenzó a ver su posición en el cielo desde una nueva perspectiva. Ya no estaba satisfecho con ser el más bello y sabio de los ángeles, sino que comenzó a codiciar algo más, el propio trono de Dios. El deseo de ser adorado, de ser el centro de atención, se apoderó de su ser. Así, el ser que una vez reflejaba perfectamente la gloria de Dios se convirtió en el arquitecto de su propia caída. La luz que una vez brillaba tan intensamente comenzó a transformarse en tinieblas, preparando el escenario para el mayor conflicto que el universo jamás presenciaría. El nacimiento del orgullo. El orgullo de Lucifer creció silenciosamente, como una sombra insidiosa expandiéndose en un día que antes era perfectamente soleado. Lo que comenzó como un susurro casi imperceptible en su mente, pronto se convirtió en un clamor ensordecedor que amenazaba con ahogar la armonía celestial. El libro de Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14, nos da un vistazo revelador de los pensamientos que comenzaron a dominar la mente de Lucifer. Tú dijiste en tu corazón: subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en el lugar más alto del monte santo. Subiré por encima de las más altas nubes, seré como el Altísimo. Estas palabras, aunque concisas, revelan la esencia de la rebelión de Lucifer y la naturaleza corrosiva del orgullo. Cada frase es una declaración audaz de ambición y autoexaltación, cada una más atrevida que la anterior. Examinemos más detenidamente el significado detrás de cada una de estas afirmaciones. Subiré a los cielos. Esta primera declaración ya demuestra una arrogancia sorprendente. Lucifer, siendo una criatura celestial, ya estaba en los cielos. Sin embargo, aspiraba a una posición aún más elevada, no satisfecho con el lugar que Dios le había asignado. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios son frecuentemente interpretadas como una referencia a los otros ángeles. Lucifer no quería solo igualdad, sino superioridad sobre todos los demás seres celestiales. Me sentaré en el monte de la asamblea. Esta es una referencia al lugar de autoridad y gobierno. Lucifer deseaba no solo poder, sino el derecho de gobernar y tomar decisiones que afectarían todo el reino celestial. En el lugar más alto del Monte Santo, no se contentaba con cualquier posición de autoridad, sino que aspiraba al punto más alto posible, usurpando la posición que pertenecía solo a Dios. Subiré por encima de las más altas nubes. Esta declaración sugiere un deseo de trascender todas las limitaciones, de alcanzar un nivel de existencia y poder más allá de cualquier cosa ya conocida o imaginada. Seré como el Altísimo. Finalmente, llegamos al corazón de la ambición de Lucifer. No quería solo ser semejante a Dios en algunos aspectos, sino ser igual a Él en estatus y adoración. Estas palabras revelan la progresión peligrosa del orgullo. Lo que comenzó como una apreciación exagerada de sus propias cualidades evolucionó hacia un deseo insaciable de poder y autoridad, culminando en la aspiración blasfema de usurpar el lugar del propio Creador. El orgullo de Lucifer fue la primera mancha en la perfección del cielo, el primer pensamiento que se desvió de la adoración total a Dios. Fue el nacimiento del yo, en oposición al nosotros, de la comunión celestial.
Este momento marcó una ruptura fundamental en el orden divino, introduciendo un elemento de discordia en un reino hasta entonces caracterizado por la armonía perfecta. Es importante notar que el orgullo de Lucifer no surgió debido a alguna falla o negligencia por parte de Dios. El Creador había dotado a Lucifer de belleza, sabiduría y posición incomparables. Sin embargo, en lugar de usar esos dones para glorificar a Dios, Lucifer eligió glorificarse a sí mismo. Esta es la naturaleza traicionera del orgullo. Toma las bendiciones de Dios y las convierte en razones para la autoexaltación. La conspiración celestial. El orgullo de Lucifer, una vez concebido en su corazón, no permaneció contenido en sus pensamientos por mucho tiempo. Como un cáncer espiritual, comenzó a extenderse, infectando el reino celestial con sus aspiraciones malignas. Poco a poco, comenzó a compartir sus ideas sediciosas con otros ángeles, pintando una visión tentadora de un cielo diferente, donde no serían solo sirvientes, sino gobernantes a su lado. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, nos ofrece una visión impresionante de la extensión de esta conspiración celestial. Con su cola, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Este pasaje enigmático es generalmente interpretado como una referencia a la capacidad de Lucifer para influir y corromper una porción significativa del ejército angelical. Imagina la escena: Lucifer, el querubín más bello y sabio, moviéndose entre las filas angelicales, susurrando promesas de poder y autonomía. Su elocuencia, combinada con su posición de prestigio, dio peso a sus palabras. Probablemente argumentó que los ángeles estaban siendo subvalorados, que merecían más que simplemente servir y adorar. Quizás sugirió que Dios les estaba reteniendo el verdadero poder y conocimiento. La idea de que un tercio de los ángeles fue persuadido a seguir a Lucifer es impresionante y revela la gravedad de la situación. Estos no eran seres ignorantes o fácilmente engañados, sino criaturas de gran inteligencia y discernimiento. Sin embargo, el orgullo y la ambición demostraron ser tentaciones poderosas, capaces de cegar incluso a los seres más iluminados a la verdad. A medida que la conspiración crecía, el reino celestial debe haber experimentado una tensión creciente. La perfecta armonía que antes caracterizaba el cielo fue perturbada por susurros de descontento y ambición. Ángeles que antes trabajaban codo a codo en perfecta unidad, ahora se encontraban divididos, con lealtades conflictivas. Lucifer, ahora transformado en el ser que conocemos como Satanás, que significa adversario, probablemente organizó a sus seguidores en una jerarquía propia, una parodia perversa del orden divino. Puede haber designado posiciones de autoridad dentro de su facción rebelde, prometiendo recompensas y poder a aquellos que se mostraran más leales a su causa. Mientras tanto, los ángeles que permanecieron fieles a Dios deben haber observado estos desarrollos con una mezcla de tristeza e incredulidad. Ver a sus hermanos celestiales volverse contra el Creador debió haber sido una experiencia dolorosa y desconcertante. Es probable que, en este punto, hubo intentos de disuadir a los rebeldes. Ángeles fieles pueden haber intentado argumentar con sus compañeros descarriados, recordándoles la bondad y justicia de Dios y advirtiéndoles sobre las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, para aquellos que ya se habían entregado al orgullo y la ambición, tales apelaciones cayeron en oídos sordos. A medida que la conspiración se desarrollaba, el propio tejido de la realidad celestial parecía estremecerse. La perfecta armonía que antes caracterizaba el reino de Dios fue reemplazada por una atmósfera de tensión e incertidumbre. Lo que antes era un coro unificado de alabanza, ahora estaba punteado por notas discordantes de rebelión. Es importante notar que, durante todo este tiempo, Dios no estaba ajeno a los acontecimientos. Siendo omnisciente, Él estaba plenamente consciente de cada pensamiento rebelde, cada conversación sediciosa. Sin embargo, en su infinita sabiduría, permitió que la situación se desarrollara.
Esto no fue por debilidad o indiferencia, sino para que la verdadera naturaleza del mal pudiera ser plenamente revelada y para que el libre albedrío de sus criaturas fuera respetado. La conspiración de Lucifer representa un punto de inflexión cósmico. Fue el momento en que el concepto de rebelión contra Dios pasó del pensamiento a la acción, de lo individual a lo colectivo. Fue el nacimiento del primer movimiento organizado contra la voluntad divina, estableciendo un patrón que se repetiría a lo largo de la historia, tanto en el reino espiritual como más tarde en el mundo de los hombres. El hecho de que un tercio de los ángeles eligiera seguir a Lucifer es un testimonio perturbador del poder del engaño y de la atracción del orgullo. Estos seres, que habían experimentado directamente la gloria y la bondad de Dios, aún así eligieron rebelarse. Esto sirve como una advertencia solemne para nosotros, recordándonos que nadie está inmune a la tentación del orgullo y la autoexaltación. A medida que la conspiración alcanzaba su punto máximo, el escenario estaba preparado para el enfrentamiento más monumental en la historia del universo. El cielo, que antes era un reino de paz perfecta, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. La guerra en el cielo estaba a punto de comenzar, y sus repercusiones se sentirían en toda la creación por los siglos venideros. El estallido de la guerra, el momento exacto en que la tensión latente en el cielo estalló en conflicto abierto, no se especifica en las Escrituras. Sin embargo, podemos imaginar que hubo un punto de no retorno, un catalizador que transformó la conspiración silenciosa en rebelión declarada. Este pudo haber sido el momento en que Lucifer, ahora completamente corrompido por su orgullo, hizo su jugada final por el poder. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, nos da un vistazo de este momento crítico. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles revidaron. Este pasaje marca el inicio formal de la guerra celestial, un conflicto de proporciones cósmicas que sacudiría los mismos cimientos de la creación. Imagina la escena: Lucifer, ahora transformado en el dragón, un símbolo de poder y destrucción, liderando su ejército de ángeles caídos en un intento audaz de tomar el trono de Dios. Del otro lado, el arcángel Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», liderando las huestes celestiales leales en la defensa de la soberanía divina. El contraste entre los dos líderes no podría ser más marcado. Miguel, en su lealtad inquebrantable, encarnaba la esencia de la humildad y obediencia. Su propio nombre era una declaración de fe, un reconocimiento de la singularidad y supremacía de Dios. Lucifer, por otro lado, en su arrogancia desmedida, buscaba no solo igualarse a Dios, sino suplantarlo. La batalla que siguió debió haber sido de una magnitud más allá de nuestra comprensión. No fue un conflicto físico en el sentido que entendemos, sino una guerra espiritual de intensidad inimaginable. Fuerzas de luz y tinieblas colisionando, poderes celestiales enfrentándose en un enfrentamiento que haría temblar los pilares del cielo. Es probable que esta batalla se haya extendido por todo el reino celestial. Cada rincón del cielo debe haber sido escenario de enfrentamientos entre ángeles leales y rebeldes. La armonía que antes caracterizaba el reino de Dios fue reemplazada por el clamor de la guerra, el sonido de alabanzas dando lugar al fragor del conflicto espiritual. Durante esta batalla, la verdadera naturaleza de Lucifer fue plenamente revelada. Aquel que una vez fue el portador de la luz, ahora se mostraba como el príncipe de las tinieblas. Su belleza se transformó en horror, su sabiduría en astucia maligna. La máscara de luz que había usado por tanto tiempo finalmente cayó, revelando la fealdad del pecado que había corrompido su ser. Por otro lado, la lealtad y el coraje de los ángeles fieles brillaron más intensamente que nunca. Liderados por Miguel, lucharon no por ambición o poder personal, sino por la gloria de Dios y por la preservación del orden divino. Su fuerza no provenía de ellos mismos, sino de la rectitud de su causa
y de la autoridad del Altísimo, a quien servían. A medida que la batalla se desarrollaba, debió haber quedado claro para todos los involucrados que este no era un conflicto entre iguales. El poder de Dios, incluso ejercido a través de sus ángeles fieles, era infinitamente superior a las fuerzas rebeldes. Lucifer, en su orgullo, había sobreestimado gravemente su propia fuerza y subestimado el poder del Creador. El estallido de la guerra en el cielo marca un punto sin retorno en la historia cósmica. Fue el momento en que el mal, que antes existía solo como un concepto abstracto, se manifestó en acción concreta. Fue también el momento en que la justicia divina, que antes no tenía necesidad de expresarse de manera activa, se movió para confrontar y juzgar la rebelión. La derrota de Satanás, la guerra en el cielo, aunque de proporciones cósmicas, no fue un conflicto prolongado. El poder y la autoridad de Dios eran simplemente incomparables, y la derrota de Satanás y sus seguidores fue rápida y decisiva. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 8 y 9, nos da una descripción sucinta pero poderosa del resultado. Pero él, el dragón, no fue lo suficientemente fuerte, y ellos perdieron su lugar en el cielo. El gran dragón fue expulsado, aquella antigua serpiente llamada Diablo, o Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Este pasaje revela varios aspectos cruciales de la derrota de Satanás. Primero, queda claro que, a pesar de todo su poder y de la multitud de ángeles que lo siguieron, Satanás no era rival para las fuerzas celestiales leales a Dios. Su derrota no fue una cuestión de suerte o circunstancia, sino una demostración clara de la supremacía divina. La expulsión de Satanás y sus seguidores del cielo fue total e irrevocable. El texto dice que perdieron su lugar en el cielo, indicando que ya no había espacio para ellos en el reino celestial. El paraíso que habían conocido como hogar desde su creación, ahora les era eternamente negado. Esta expulsión no fue solo un cambio de dirección, sino una transformación fundamental de su estado de ser. La descripción de Satanás como aquella antigua serpiente y el engañador del mundo entero es particularmente significativa. Vincula directamente al adversario celestial con la figura que tentaría a Eva en el jardín del Edén, estableciendo una continuidad en la narrativa bíblica de la batalla entre el bien y el mal. Además, destaca la naturaleza engañosa de Satanás, un tema que se repetiría a lo largo de la historia humana. El hecho de que Satanás y sus ángeles fueran arrojados a la tierra tiene implicaciones profundas. Esto establece el escenario para el conflicto continuo entre las fuerzas del bien y del mal que se desarrollaría en la historia humana. La tierra, que Dios crearía como un paraíso para la humanidad, se convertiría en el nuevo campo de batalla en esta guerra cósmica. Es importante notar que la derrota de Satanás no significó su destrucción completa. Aunque derrotado y expulsado del cielo, todavía retenía un grado de poder e influencia, especialmente en el reino terrenal. Esto explica por qué, incluso después de esta derrota decisiva, el conflicto entre el bien y el mal continuaría a lo largo de la historia humana. La caída de Satanás fue acompañada por una transformación de su naturaleza. Aquel que una vez fue el más bello y sabio de los ángeles, ahora se convirtió en la personificación del mal. Su luz se transformó en tinieblas, su sabiduría en astucia maligna. El ser que fue creado para reflejar la gloria de Dios se convirtió en el archienemigo del Creador y de toda su creación. Para los ángeles que permanecieron fieles, la victoria sobre Satanás debió haber sido al mismo tiempo triunfante y solemne. Triunfante porque la rebelión había sido aplastada y la soberanía de Dios reafirmada. Solemne porque fueron testigos de la caída de sus hermanos celestiales y de la terrible realidad del pecado y sus consecuencias. No importa cuán poderoso o influyente un ser pueda ser, sigue siendo una criatura finita ante el poder infinito del Creador. Es también un testimonio de la justicia de Dios, que no puede tolerar el pecado en su presencia,
incluso cuando surge entre sus criaturas más elevadas. Las consecuencias cósmicas, la derrota y expulsión de Satanás y sus seguidores del cielo, tuvieron repercusiones que se extendieron mucho más allá del reino celestial. Este evento cataclísmico alteró fundamentalmente la estructura del universo espiritual y estableció el escenario para el desarrollo de la historia humana. Las consecuencias de esta guerra celestial fueron verdaderamente cósmicas en su escala e impacto. Primero, la caída de Satanás resultó en la creación de una nueva categoría de seres, los ángeles caídos o demonios. Estos seres, que una vez disfrutaron de la gloria y la presencia de Dios, ahora se encontraban en un estado de separación eterna de su Creador. Su naturaleza, antes pura y santa, fue corrompida por el pecado, transformándolos en agentes de maldad y destrucción. Esta transformación tuvo un impacto profundo en el orden espiritual del universo. Lo que antes era un reino unificado de seres celestiales sirviendo a Dios, ahora estaba dividido. Por un lado, los ángeles fieles continuaban en su devoción al Creador. Por el otro, los ángeles caídos, liderados por Satanás, formaban una fuerza opuesta dedicada a frustrar los propósitos de Dios y corromper su creación. La expulsión de los rebeldes a la tierra tuvo consecuencias particularmente significativas para el futuro de la humanidad. El mundo que Dios había preparado como un hogar perfecto para su creación más amada, los seres humanos, ahora se convertía en un campo de batalla espiritual. La presencia de Satanás y sus seguidores en la tierra introdujo un elemento de tentación y conflicto que no formaba parte del plan original de Dios para la humanidad. Esta nueva realidad es evidente en la narrativa del Jardín del Edén, donde Satanás, en la forma de una serpiente, tienta a Eva y lleva a la caída de la humanidad. El pecado que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer, ahora se extendía al reino terrestre, corrompiendo la creación perfecta de Dios y separando a la humanidad de su Creador. La caída de Satanás también tuvo implicaciones profundas para la naturaleza del mal en el universo. Antes de este evento, el mal existía solo como un concepto abstracto, la posibilidad teórica de elegir algo diferente a la voluntad de Dios. Con la rebelión de Satanás, el mal se convirtió en una fuerza activa en el universo, una realidad tangible que se oponía activamente a la bondad y perfección de Dios. Esta nueva realidad requirió una respuesta divina. La justicia de Dios, que antes no tenía necesidad de expresarse de manera activa, ahora se manifestaba en juicio contra el mal. Al mismo tiempo, la misericordia de Dios, que antes no tenía ocasión de demostrarse, ahora se revelaba en su plan de redención para la humanidad caída. La guerra en el cielo y sus consecuencias también sirvieron como una lección objetiva para toda la creación. Demostró de manera dramática e inequívoca las consecuencias de la rebelión contra Dios y la futilidad de intentar usurpar su autoridad. Para los ángeles que permanecieron fieles, fue una confirmación poderosa de la sabiduría de su elección y un incentivo para la continua obediencia y adoración. Además, la caída de Satanás estableció el patrón para el conflicto espiritual que se desarrollaría a lo largo de la historia humana. La batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, que comenzó en el cielo, ahora se extendería a cada aspecto de la existencia humana. Este conflicto cósmico se convertiría en el telón de fondo contra el cual se desarrollaría toda la historia de la redención, el plan de redención divino. La caída de Satanás y la subsiguiente introducción del pecado en el mundo no tomaron a Dios por sorpresa. De hecho, el plan divino de redención ya estaba en vigor antes incluso de la fundación del mundo. La primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice: Él, Cristo, fue escogido antes de la creación del mundo, pero fue revelado en estos últimos tiempos por causa de ustedes. Este pasaje nos revela la profundidad de la presciencia y sabiduría de Dios. Incluso antes de que Lucifer concibiera su primer pensamiento de rebelión, antes de la creación de los cielos y la tierra,
Dios ya había preparado un plan para redimir a la humanidad caída. Este plan, centrado en la persona y obra de Jesucristo, demuestra el amor incomparable de Dios por su creación. El plan de redención de Dios es multifacético y abarcador, abordando todos los aspectos de la condición humana afectados por el pecado. Vamos a explorar algunos de los elementos clave de este plan. Primero, el plan incluía la encarnación del propio Dios en la persona de Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, declara: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Este acto increíble de humildad y amor permitió que Dios experimentara la vida humana en toda su plenitud, incluyendo la tentación y el sufrimiento. En segundo lugar, el plan involucraba el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. La epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos dice: «Pero Dios demuestra su amor por nosotros. Cristo murió en nuestro favor cuando aún éramos pecadores. A través de su muerte, Jesús pagó la penalidad por el pecado de la humanidad, satisfaciendo las exigencias de la justicia divina y abriendo el camino para el perdón y la reconciliación». La resurrección de Cristo es otro elemento crucial del plan de redención. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 21, declara: «Pero de hecho Cristo ha resucitado de entre los muertos, siendo las primicias de los que han dormido. Pues ya que la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos». La resurrección de Jesús no solo validó sus afirmaciones y su sacrificio, sino que también garantizó la victoria final sobre la muerte y el pecado. El plan de Dios también incluye el envío del Espíritu Santo para habitar en los creyentes. En Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete: «Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre». El Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir una vida santa, los guía en la verdad y los fortalece para resistir las tentaciones y ataques del enemigo. Además, el plan de redención de Dios se extiende a la creación en su totalidad. Romanos capítulo 8, versículos 21 y 22, nos dice que la propia creación será liberada de la esclavitud de la corrupción en la que se encuentra, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime hasta ahora, como en dolores de parto. Esto indica que el plan de Dios no es solo para salvar a individuos, sino para restaurar toda la creación a su gloria original. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 y 4, pinta un cuadro glorioso de este futuro. «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Él enjugará de sus ojos toda lágrima. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden ha pasado». La batalla continúa. Aunque Satanás y sus seguidores fueron derrotados y expulsados del cielo, la guerra espiritual está lejos de haber terminado. De hecho, el conflicto que comenzó en el reino celestial continúa desarrollándose en el reino terrenal, con la humanidad en el centro de la batalla. Esta lucha continua es un tema recurrente en las Escrituras y una realidad que los creyentes están llamados a reconocer y enfrentar. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 13, ofrece una descripción vívida de esta batalla espiritual. «Porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra los poderes y autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Por lo tanto, vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y permanecer firmes, después de haberlo hecho todo». Este pasaje nos revela varias verdades importantes sobre la naturaleza de la batalla espiritual. Primero, nuestros verdaderos enemigos no son humanos, sino fuerzas espirituales. Aunque el mal a menudo se manifiesta a través de personas y sistemas humanos, la fuente última del conflicto es espiritual. En segundo lugar, estas fuerzas espirituales están organizadas y jerárquicas.
Pablo habla de poderes, autoridades y dominadores, lo que sugiere una estructura de mando en el reino de las tinieblas. Tercero, el campo de batalla incluye las regiones celestiales. Esto indica que el conflicto no se limita al reino terrenal, sino que tiene dimensiones espirituales que van más allá de nuestra percepción física. Finalmente, los creyentes están llamados a involucrarse activamente en esta batalla, vistiendo la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. La naturaleza de esta batalla continua se manifiesta de varias maneras. Tentación. Satanás y sus seguidores continúan tentando a los seres humanos a pecar y rebelarse contra Dios. La primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: «Sean sobrios y estén vigilantes. Su enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar». Engaño. Una de las principales tácticas del enemigo es la mentira y el engaño. Jesús, en Juan capítulo 8, versículo 44, describe a Satanás como mentiroso y padre de la mentira. Él continúa esparciendo falsedades sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre la realidad espiritual. Acusación. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se refiere a Satanás como el acusador de nuestros hermanos. Él busca condenar a los creyentes, minando su confianza en el amor y el perdón de Dios. Opresión. El enemigo también trabaja para oprimir a los creyentes a través de circunstancias difíciles, enfermedades y aflicciones. Vemos esto ejemplificado en la vida de Job, donde a Satanás se le permitió afligir a un siervo fiel de Dios. División. Otra táctica del enemigo es sembrar discordia y división entre los creyentes. Pablo advierte contra esto en Efesios capítulo 4, versículo 3, exhortando a los creyentes a hacer todo lo posible para conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ante esta realidad de conflicto espiritual continuo, los creyentes están llamados a adoptar varias posturas. Vigilancia. Jesús repetidamente exhorta a sus seguidores a vigilar y orar. Mateo capítulo 26, versículo 41. Debemos estar constantemente alertas a las tácticas del enemigo. Resistencia. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos instruye: «Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes». A través de la sumisión a Dios y la resistencia activa al mal, podemos superar los ataques del enemigo. Equipamiento espiritual. Pablo nos exhorta a vestirnos de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Esto incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Estas son las herramientas que Dios nos ha dado para defendernos y avanzar contra las fuerzas de las tinieblas. Unidad. La Iglesia está llamada a permanecer unida frente a la oposición espiritual. En Juan capítulo 17, Jesús ora por la unidad de sus seguidores, reconociendo su importancia crucial. El papel de la humanidad. En el gran drama cósmico que se desarrolla desde la rebelión de Satanás, la humanidad ocupa un papel central y crucial. Creados a imagen y semejanza de Dios, los seres humanos fueron colocados en el centro del conflicto entre el bien y el mal, con el poder de elección y la responsabilidad de permanecer fieles a su Creador. El libro de Génesis nos cuenta que Dios creó a la humanidad con un propósito específico. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28, declara: «Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Domine él sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los grandes animales de toda la tierra y sobre todos los pequeños animales que se mueven sobre el suelo». Dios los bendijo y les dijo: «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen y sometan la tierra, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra». Este pasaje revela varios aspectos importantes del papel de la humanidad. Imagen de Dios. Los seres humanos fueron creados para reflejar la naturaleza y el carácter de Dios de una manera única.
Esto implica capacidades como la racionalidad, la creatividad, la moralidad y la capacidad de tener una relación personal con el Creador. Dominio. La humanidad fue designada para ejercer dominio sobre la creación como administradores de Dios. Esto implica cuidar y administrar los recursos de la tierra de una manera que honre a Dios y beneficie a toda la creación. Fructificación. Los seres humanos fueron llamados a ser fructíferos y multiplicarse, llenando la tierra con más portadores de la imagen de Dios. Sin embargo, con estos privilegios vino también una gran responsabilidad. Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén con una elección clara ante ellos. Podían obedecer a Dios y disfrutar de comunión perfecta con Él, o podían elegir la desobediencia. Desafortunadamente, como sabemos, eligieron desobedecer, sucumbiendo a la tentación de Satanás. Esta caída de la humanidad tuvo consecuencias de largo alcance, no solo para Adán y Eva, sino para toda la raza humana e incluso para la creación en su conjunto. El pecado entró en el mundo, trayendo consigo muerte, sufrimiento y separación de Dios. Sin embargo, incluso en este momento de falla humana, vemos el amor y la gracia de Dios en acción. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios profiere la primera promesa de redención, declarando a la serpiente, Satanás: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Esta promesa, conocida como el protoevangelio, apunta a la futura venida de Cristo, quien derrotaría definitivamente a Satanás. A partir de este punto, la historia de la humanidad se convierte en una narrativa de pecado y redención, de rebelión y restauración. A través de las páginas del Antiguo Testamento, vemos a Dios trabajando para redimir a la humanidad caída, eligiendo un pueblo para sí, Israel, y preparando el camino para la venida del Mesías prometido. Con la venida de Jesucristo, el papel de la humanidad en el plan de Dios asume una nueva dimensión. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús no solo proveyó el camino para la reconciliación con Dios, sino que también estableció un nuevo modelo para lo que significa ser verdaderamente humano. En Cristo, vemos a la humanidad tal como Dios siempre quiso que fuera, en perfecta obediencia al Padre, llena del Espíritu Santo, ejerciendo autoridad sobre las fuerzas del mal y manifestando el amor y la compasión de Dios hacia los demás. Después de la ascensión de Cristo, la Iglesia, el cuerpo de creyentes, es llamada a continuar su misión en la tierra. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús comisiona a sus seguidores: «Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo». Este mandamiento, conocido como la Gran Comisión, define el papel central de la humanidad redimida en el plan continuo de Dios. Los seguidores de Cristo están llamados a hacer discípulos, compartir las buenas nuevas del Evangelio y guiar a otros a una relación con Dios a través de Cristo. Bautizar, introducir a nuevos creyentes en la comunidad de fe a través del bautismo, simbolizando su muerte al pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo. Enseñar, instruir a los creyentes en los caminos de Dios, ayudándolos a crecer en madurez espiritual y obediencia. Confiar en la presencia de Cristo, realizar esta misión con la certeza de la presencia y el poder constantes de Cristo, la victoria final. Aunque la batalla entre el bien y el mal continúa desarrollándose en nuestra realidad presente, las Escrituras nos aseguran que hay una victoria final garantizada. Esta victoria no es una mera posibilidad o una esperanza vaga, sino una certeza absoluta, basada en la obra consumada de Cristo y en las promesas infalibles de Dios. El libro del Apocalipsis, en particular, nos ofrece una visión poderosa de esta victoria final. En el capítulo 19, versículos 11 a 16, Juan describe el retorno triunfante de Cristo. «Vi el cielo abierto,
y he aquí un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Él juzga y hace la guerra con justicia. Sus ojos son como llamas de fuego, y en su cabeza hay muchas coronas, y un nombre que solo él conoce, y nadie más. Está vestido con un manto teñido de sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo lo seguían, vestidos de lino fino, blanco y puro, y montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, con la cual herirá a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo está escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje retrata a Cristo como el conquistador supremo, regresando para establecer su reino y derrotar definitivamente a todas las fuerzas del mal. Varios aspectos de esta descripción merecen especial atención. Cristo es llamado fiel y verdadero, enfatizando la confiabilidad de sus promesas y la veracidad de su palabra. Él viene para juzgar y hacer la guerra con justicia, indicando que la victoria final incluirá el juicio del mal y el establecimiento de la justicia perfecta. Sus ojos son descritos como llamas de fuego, sugiriendo su capacidad para ver y juzgar todas las cosas con claridad perfecta. Él es seguido por los ejércitos del cielo, mostrando que esta victoria involucrará no solo a Cristo, sino a todos sus seguidores fieles. La espada que sale de su boca simboliza el poder de su palabra para derrotar a sus enemigos. Él es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, afirmando su autoridad suprema sobre toda la creación. Esta victoria final se elabora aún más en los capítulos siguientes del Apocalipsis. En el capítulo 20, versículo 10, Juan describe la derrota final de Satanás. El diablo, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Este pasaje marca el fin definitivo del poder de Satanás y su capacidad para engañar y tentar. El lago de fuego simboliza la separación eterna de Dios y el juicio final sobre el mal. Después de la derrota del mal, Juan describe la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21, 1, donde Dios habitará directamente con su pueblo. Esta nueva creación se caracteriza por la ausencia de muerte, luto, llanto o dolor, Apocalipsis 21, 4, representando la restauración completa de la creación a su estado original pretendido por Dios.